Buenas tardes, Nicolás, y bienvenido. Deseo, en primer lugar, dar la bienvenida a este ponente de honor, agradecerle el esfuerzo que ha hecho, agradecerle a toda la institución el esfuerzo que ha hecho por estar aquí hoy con nosotros, sabiendo además toda la situación que está viviendo, y es un honor tenerte aquí hoy con nosotros, Nicolás. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Voy a hacer una breve presentación, un resumen extractado de su largo y extenso currículum. El profesor Jouve es catedrático de genética desde el año 77, con destino en la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido a su vez profesor en la Universidad Complutense, en la Politécnica, en Bilbao, en Córdoba. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Genética, tiene reconocidos 6 sexenios de investigación. Su investigación versa sobre genética, citogenética, mejora y biología molecular de especies cultivadas. Tiene alrededor de 200 publicaciones. En la actualidad imparte cursos de genética y de genética evolutiva en la Facultad de Biológicas de la Universidad de Alcalá de Henares. Ha colaborado con la Cátedra de Bioética de la UNESCO con la doctora María Dolores Vilacoro. Ha sido cofundador y es presidente actualmente de Cívica, Ciencia, Vida y Cultura, Asociación de Investigadores y Profesionales a favor de la dignidad de la vida humana, y es autor de varios libros como Genética, Genética y Bioética, Explorando los genes, del Big Bang a la nueva biología, y el último y más reciente, El manantial de la vida, Genes y Bioética. Bien, el profesor Jouve hoy nos va a hablar, el título de su ponencia es ¿Por qué un embrión es más que un acúmulo de células? Y para quienes nos dedicamos a la bioética, esta cuestión, para todos esta cuestión es clave, saber cuándo comenzamos a existir, saber si el embrión se le puede llamar o no un ser humano. Creo que el profesor Jouve, con la preparación como catedrático de genética, puede dar respuesta a esta pregunta. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Elena. ¿Me oyen bien? Porque la voz anda un poco... Ahora parece que mejor, ¿no? Sí. Vale, pues muchísimas gracias, Elena, por esta amabilísima presentación, y te agradezco mucho todo lo que has dicho. Modestamente voy a tratar de esbozar este tema. Quiero agradecer, por supuesto, a Francisco Molina por la invitación por segundo año consecutivo en el grupo estupendo de reflexión sobre ciencia y fe que él coordina, y también, por supuesto, a la institución, a la Universidad CEU San Pablo, en fin, a todo este ambiente en el que tan cómodamente nos encontramos muchas veces cuando venimos pues a escuchar charlas o conferencias o ponencias tan estupendas, tan excelentes como la que acabamos de oír de Javier. Lamentablemente yo esta mañana no he podido estar, pero ya me han dicho que ha sido también fenomenal, de modo que me alegro mucho por ello. Y bueno, pues vamos a tratar de este tema, y voy a empezar diciendo que el tema del embrión es un tema candente en bioética, en todos los debates de bioética. Es que quizás sea probablemente el tema que más debate ha suscitado. Y bueno, es casi, diría también, que causa un poco de sonrojo a estas alturas del siglo XXI que todavía haya cosas que se van dando vueltas sobre lo que es el embrión, lo que representa el embrión, que es el inicio de la vida humana, sobre cuándo se inicia la vida humana y todas esas cosas. Hay, por supuesto, detrás de todo este gran debate un concepto que no es un concepto biológico, que es el concepto de persona, que por supuesto desde la biología nada tenemos que decir sobre el concepto de persona, es un concepto antropológico, filosófico, incluso también desde el punto del derecho, pero qué duda cabe que para tener claro el significado del concepto de persona hace falta unos datos, y esos datos son datos biológicos. Es decir, si yo me estoy refiriendo a un ente, y ese ente resulta que es un ente humano, y ese ente humano tiene una materialidad en toda una serie de estadios, desde un inicio hasta un final, pues tendré que conocer las propiedades que tiene ese ente para poder definirle luego y aplicarle pues una protección jurídica o calificarlo de alguna manera, como ejemplo, como el ser más digno de la naturaleza, que lo es, por supuesto también desde un punto de vista teológico, como un ser creado a imagen y semejanza de Dios para los que somos creyentes. Es decir, es cierto que los datos son necesarios, los datos de la biología, y hoy en día muchas ramas de la biología, pues empezando por la genética, la biología celular, la embriología, la neurobiología, la genómica,
nos están aportando ya tal colección de datos que es que ya causa un poco de hilaridad el oír algunas cuestiones o escuchar en algunos debates pues ideas que realmente no se mantienen por ningún lado. Yo creo que habría que remontar, es que además cuando uno oye ciertas cosas pues se remonta a asuntos que ya están superadísimos. Y me voy a referir en primer lugar, por ejemplo, a lo que pensara Aristóteles, nada menos hace 300 o casi 400 años antes de Cristo, ¿no? Es decir, cuando él en ese libro, un tratado que es La generación de los animales, refiriéndose al hombre y a todos los animales mamíferos, pues decía que la generación se producía por participación exclusivamente de un gameto, bueno, él no hablaba de gametos, pero sí de un ser pequeñito que era procedente del varón. La mujer no tenía nada que opinar ni tenía ninguna participación. Lo único que aportaba era, digamos, pues la incubadora para que se crea ese ser que procedía del varón creciera, ¿no? Algo que por supuesto también se mantuvo mucho tiempo, porque ya en el siglo XVII ahí ven, por ejemplo, una referencia a Van Leeuwenhoek, un holandés que fue uno de los primeros historiadores naturales que utilizó los microscopios, los primeros incipientes microscopios, y que merced a eso llegó a ver cómo eran los espermatozoides. Y en los espermatozoides creyó ver eso que ven ahí, esa figurita de un homúnculo, es decir, él decía, igual que Aristóteles, que la mujer no tenía nada que ver, que era el varón el que aportaba esa célula, ese espermatozoide, en el cual ya iba preformado en pequeñito como miniatura, y que todo era una cuestión luego simplemente de crecimiento en tamaño y de desarrollo. Bueno, pues es que resulta que cuando uno oye cosas hoy en día, pues casi como que nos estamos remontando a eso, porque parece que el varón, entre otras cosas, en este caso a veces es al revés, no tuviera nada que ver. Y hoy en día, después por supuesto de todo el desarrollo de la biología en el siglo XIX, con los descubrimientos, la consolidación de la citología con la escuela alemana y el desarrollo y el conocimiento de la generación de las células gaméticas, cuando se conoce el tema de la fecundación a mitad del siglo XIX, y más adelante cuando se conocen los procesos de la meiosis, que es el proceso de la gametogénesis, la que va a producir las células con la reducción de cromosomas, y de la mitosis para el crecimiento celular, todo eso ya realmente deja en ridículo cualquier consideración al margen de los aspectos biológicos de cómo se genera un ser humano o un ser superior, digamos, que de procedencia de reproducción sexual, que no solamente esto no se aplica al ser humano, sino a todos los seres con reproducción sexual. Pero más abundando, a mitad del siglo XX se descubre, y digo a mitad del siglo XX, que fue en el año 1993, se descubre nada menos que la molécula del ADN. Y la molécula del ADN resuelve, ahora lo he apagado creo, pero lo vamos a volver a encender, resuelve otra cuestión, y es la cuestión además de cómo se transforma algo de una materialidad determinada que está en unas moléculas informativas, en algo mucho más complejo como es un ser con todos sus elementos, con todas sus células, sistemas, tejidos, órganos y demás. Es decir, cómo a partir de algo que está escrito en forma de una clave, hay un código genético que es el que se va a leer, esa información se va a leer, y esa información está codificada en unas moléculas determinadas que son las moléculas del ADN. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque efectivamente un ser vivo pues parte de una información. Un dato biológico actual, es decir, un ser vivo, sea humano o sea de cualquier otra especie, para serlo necesita partir de algo material, y el primer elemento material es la existencia de un programa. Ese programa está materializado en unas moléculas, esas moléculas son las moléculas efectivamente del ADN que se encuentran en el núcleo de las células. Cuando ese programa se despliegue, empezará ahí está potencialmente el ser que va a ser, pero que ya lo es. En el momento en que se establece el programa ya tenemos prácticamente en existencia, en esencia tenemos el ser. Pues en el momento en que se despliegue, empiece a funcionar ese programa, pues ya todo va a venir simplemente por un sistema coordinado de crecimiento y gradualmente cada vez más hacia más complejidad. Bueno, pues vamos a tratar el tema en 4 o 5 puntos, que son los que ven aquí. Primero vamos a esbozar un poco qué es el embrión,
creo que el embrión todos tendremos muy claro, y además yo creo que recurriendo a diccionarios por ejemplo, de la Real Academia de la Lengua ya nos dice muy claramente, un embrión pues es un ser vivo en las primeras etapas del desarrollo. Esto es perfectamente biológico y habla desde la fecundación hasta que el organismo adquiere las características morfológicas de la especie. Esto es trasladado al ser humano, quiere decir que el embrión empieza en el momento en que se constituye la primera célula, la primera realidad corporal, que es con la fecundación, y tendrá una etapa que luego, por sus dinámica y su, digamos, transformación a partir del programa que posee, va a ir adquiriendo morfologías que llegan a ser ya como una especie de ser humano en miniatura. Por eso dice hasta que adquiere las características morfológicas de la especie. Eso ya pues, corresponde aproximadamente a la 8ª semana después de la fecundación. Esa etapa inicial, desde la fecundación hasta la 8ª semana, es la etapa embrionaria. A partir del final de la 8ª semana hablaríamos de la etapa fetal. Pero ya veremos, y no voy a adelantarlo, pero por supuesto todo ese proceso es un proceso dinámico, continuo, sin ningún tipo de saltos que podamos decir antes teníamos una cosa y ahora vamos a tener otra distinta. Los diccionarios de cualquier tratado de biología corresponden muy bien a esa definición de la RAE, ¿no? Es decir, prácticamente todos dicen lo mismo. El animal, referido en general a los mamíferos o los seres con reproducción sexual, el animal en proceso de desarrollo a partir del huevo fecundado. Es el ser humano, en el ser humano el término se aplica desde la concepción hasta el final de la 7ª semana. A partir de la 8ª ya pasamos a la etapa fetal. Bueno, pues un principio que tenemos que tener claro es ese: el embrión corresponde a una etapa que es la fase inicial de la vida humana. Pero el siguiente aspecto que a mí me interesa que tengamos claro también es que cada ser humano tiene un patrimonio genético específico. Es lo que llamaríamos un genoma individual, o si queremos decirlo de otra manera, una identidad propia. Cada uno de nosotros tenemos nuestra identidad genética. ¿Y esa identidad genética dónde está? Pues en las moléculas de ADN, en ese programa que hemos dicho. Es decir, nosotros tenemos una información programada en una célula inicial, que va a ser el cigoto, del que luego vamos a hablar, y que en cuanto ese programa empiece a desplegarse, pues ya van a empezar a surgir paulatinamente todos los caracteres con un orden pues muy regular, coordinado todo ello, con una regularidad extraordinaria y además programado desde dentro. No es algo que se adquiere, no es algo que se incorpora desde fuera, desde la madre, por ejemplo, desde el ambiente. El ambiente es protector, el ambiente es necesario, pero el programa genético ya lo tiene esa célula inicial. Bien, esa identidad que decimos es muy importante porque es un concepto básico también para saber de qué estamos hablando. Porque si todos tuviéramos el mismo programa, para empezar todos seríamos iguales fenotípicamente, por decirlo en términos genéticos. No nos diferenciaríamos unos de otros. Seríamos como una gota de agua, como dos gemelos monocigóticos. ¿Qué son los gemelos monocigóticos? Pues son hermanos que tienen la misma información genética por un accidente de una división en las primeras etapas del desarrollo embrionario, de modo que de un embrión surgen dos que naturalmente tienen la misma información. Bueno, pues si todos nosotros, los que estamos en esta sala, nos diferenciamos, la mitad varones, la mitad mujeres, y luego además tenemos nuestras características físicas, fisiológicas y de todo lo que queramos, nuestras posibles enfermedades también, particulares, es debido a que en ese programa cada uno tiene, de los 21.000 genes que componen el genoma humano, pues tiene las variantes que le han tocado en un sorteo. ¿Y ese sorteo cuándo tiene lugar? Pues ese sorteo tiene lugar antes de que se produzca la fecundación. El sorteo de qué genes le van a tocar al embrión que se vaya a formar, al cigoto, se determina en la meiosis. La meiosis es el proceso que da lugar a los gametos. Todos nosotros tenemos, todos los seres humanos, todos los seres mamíferos tienen un tejido especial, que es el tejido germinal, donde hay unas células madre de los gametos, donde por un proceso de 2 divisiones celulares con una sola replicación del ADN se van a generar las células gaméticas. En nuestro caso, las células gaméticas, las masculinas y las femeninas, por un lado, son distintas. Las masculinas realmente de una división o 2 divisiones celulares
se producen cuatro células. Esas 4 células, cada una tiene una información genética ya distinta, dispar. ¿Por qué? Pues porque en el proceso que da lugar a estas células hay lo que se llama la recombinación, de tal manera que los cromosomas por pares se emparejan, se rompen, se intercambian y se barajan los genes. Y entonces cada una de las células que vayan a generarse al final tiene una combinación de genes aleatoria y distinta a las demás. No hay 2 gametos que tengan la misma información, procedentes del mismo individuo. Si además tenemos 2 individuos que van a participar en la fecundación y por la parte femenina pasa lo mismo, ¿no? Es decir, hay 4 células de las cuales al final una sola va a ser madura, pero que le habrán tocado los genes, que le hayan tocado, si esos genes luego se unen, la combinación que se produce, los genes paternos más los genes maternos, generan una nueva información que en nada se parece, o bueno, sí se parecerá, al menos aproximadamente en un 25% de genes con el padre, 25% de genes maternos, pero vamos a tener una información genética nueva, distinta, singular. Esa es la identidad genética que se genera y por eso tenemos, lo primero, y repito, os parece sonrojante tener que decir que el embrión no es parte de la madre, como a veces se oye decir, ¿no? Es decir, no va a ser un amasijo de células tampoco, como pasaré a continuación a decir, pero desde luego lo que no es parte de la madre, es un nuevo ser, es un nuevo individuo de la especie humana. La meiosis es ese proceso que está muy bien conocido, repito, desde mitad del siglo XIX, esto ya nadie lo desconoce y se sabe muy bien cómo se producen. Ven ahí, por ejemplo, representado esquemáticamente unos cromosomas en azul y otros en rojo, podrían ser los paternos y maternos, cómo durante la primera división se aparean esos cromosomas como si fuera una especie de baile, se produce una unión de uno paterno con uno materno, se rompen por muchos sitios, se intercambian y luego ya se reparten los cromosomas de tal manera que al final de lo que eran 46 cromosomas en la célula madre pasamos a células con 23. Se ha producido un barajeo de genes y una reducción a la mitad de los cromosomas, del número de cromosomas. Por eso luego necesita esta célula gamética, que por sí sería incapaz de generar nada, unirse a otra célula gamética procedente del otro sexo para recomponer el número de 46 cromosomas. Y de ahí viene la nueva combinación genómica, el genoma individual y la identidad genética. Aproximadamente, pues eso, cada gameto aporta 23 cromosomas, el ovocito, la célula huevo, célula femenina y el espermatozoide, cada uno aportan 23 cromosomas, aportan cada uno un juego aproximadamente de 21.000 genes, esto lo sabemos después del proyecto Genoma Humano, y aproximadamente como 3.125 millones de escalones de esa molécula de la doble hélice, que es como una escalera, ¿no? Pues cada peldaño más o menos un par de bases, adenina, guanina, timina, citosina, todo ese lenguaje de 4 letras en el que está basada toda la información, pues tenemos en nuestro código, en nuestra información, nada menos que 3.125 millones de escalones, lo cual da lugar a una increíble e incalculable diversidad genética. Hace que no haya posibilidad, y esto nunca lo deberíamos decir en ciencia, pero bueno, por lo menos es prácticamente casi nulo la posibilidad de que existan 2 individuos que tengan la misma información genética, ¿no? Salvo los casos que decíamos antes de los gemelos monocigóticos. El caso es que la diversidad se genera antes de la formación del cigoto, de la fusión de los gametos, mediante ese barajeo que hemos dicho en la meiosis, y una vez que ya se unen los gametos, entonces ya tenemos un genoma nuevo, individual, que es en el cigoto, que es lo que al final se traduce en esa identidad que cada uno vamos a tener. Somos varones o mujeres y tendremos los genes que tengamos desde el momento de esa fusión gamética. Ahí está ya todo determinado. Si el espermatozoide aporta un cromosoma Y, lo que va a surgir de ese cigoto va a ser un varón, si tiene un cromosoma X va a ser una mujer. Y ese núcleo que se va a organizar uniendo a su vez los núcleos gaméticos, se convierte además en un centro coordinador para el desarrollo del nuevo ser. Y eso lo vamos a ver a continuación. De modo que podríamos decir que la fecundación, el establecimiento del cigoto por la unión de los gametos, es como si dijéramos el Big Bang de la vida. Cada uno de nosotros es cuando se pone en marcha el reloj de la vida. ¿Por qué? Pues porque ahí está el programa nuevo, que inmediatamente que se ha establecido empieza a funcionar.
Ahora veremos algunas imágenes, pero en principio vamos a decir que ese programa es un programa que se dispara, cesan algunas actividades que todavía viven residuales, sobre todo de la célula gamética femenina, que es como 85.000 veces más grande que el espermatozoide, es decir, una diferencia de tamaño considerable entre un gameto femenino y un gameto masculino, pero sin embargo en lo que es la aportación de la información es equivalente, 50% de información materna, 50% materna, 21.000 genes de un lado, 21.000 genes del otro. Lo que pasa es que el resto de la célula, que es muy grande, la célula en el óvulo, hay un citoplasma, es decir, hay un ambiente externo al núcleo, que es precisamente el ambiente metabólico, donde hay en ciernes, pues digamos, muchos elementos necesarios para que empiece a funcionar, una vez que se establece el cigoto, empiece a funcionar el cigoto que se haya originado, pero se reemplaza casi inmediatamente esa información que trae la célula, el ovocito, por la nueva información que se ha generado después de la fecundación. Bueno, el proceso de la fecundación es un proceso largo, es aproximadamente unas 15 horas, tiene una cierta duración y no es un proceso automático, es decir, pues tienen que ocurrir muchas cosas y hay tratados por ahí de embriología donde lo podemos ver. En primer lugar, cuando llegan los espermatozoides a la parte alta de las trompas de falopio, que es donde se desprende el óvulo que va a ser fecundado, uno de ellos, el que primero que alcance al óvulo, casi le cierra las puertas a todos los demás. Es decir, una vez que se establece lo que se llama una reacción acrosómica, se produce la entrada del núcleo del espermatozoide en el ambiente citoplásmico de la célula femenina, pero inmediatamente hay unas transformaciones de tipo enzimático, de tal manera que la capa pelúcida que rodea al ovocito se transforma y, en fin, a base de acrosina y otra serie de enzimas, pues hace que se haga ya impenetrable, de modo que ya no va a haber más espermatozoides que sean capaces de llegar al interior, con lo cual se garantiza de entrada que el proceso de la fecundación que sea un proceso de una unión de un solo núcleo materno con un solo núcleo materno. Si por error entraran más de uno, ese cigoto que se formara con 3 cargas genéticas, pues estaría destinado prácticamente a desaparecer casi en las primeras etapas de desarrollo, ¿no? Y por supuesto se han encontrado fecundaciones múltiples, pero esas fecundaciones múltiples, por el desequilibrio genético que generan, pues están condenadas a no progresar, ¿no? Se colapsa enseguida el desarrollo. Otra de las cosas que van a ocurrir inmediatamente que se produce la entrada del núcleo del núcleo del espermatozoide, es que se eliminan los restos de información genética que quedaran todavía de la meiosis femenina, que la meiosis femenina es un poquito complicada, porque al final en la meiosis femenina se generan también hay dos divisiones celulares, pero se tienen que eliminar los sobrantes genéticos, es decir, las células que no va a quedar solamente una funcional y las no funcionales se quedan como unos corpúsculos polares que son eliminados inmediatamente que se ha producido la entrada del espermatozoide. A continuación ya se van a fusionar los pronúcleos masculino y femenino y ahí tenemos ya el cigoto. Esta imagen que ven pues es todavía antes de la fusión. Ahí estamos viendo los 2 pronúcleos. Estamos viendo también los corpúsculos polares, que son esos restos de la gametogénesis femenina que se van a eliminar, pero inmediatamente que se fusionen los pronúcleos ya tenemos la primera realidad corporal humana. Ahí está ya el cigoto, con toda su potencialidad de desarrollo, con un programa autónomo, repito, que va a suplir los restos que todavía vinieran de un cierto metabolismo para el arranque de la vida, que pudieran derivarse del ovocito. El cigoto es realmente la primera manifestación corporal de la vida humana, o como muy bien dice el teólogo y también biólogo Ángelo Serra, el cigoto es el punto exacto en el espacio y en el tiempo en el que un individuo humano empieza su ciclo vital. Pero otra cosa muy interesante, en el momento en que se produce esa penetración del espermatozoide en el ovocito, hay como una especie de destello de iones calcio, es decir, la reacción acrosómica, una de las cosas que hace es producir un canal de iones calcio de tal manera que la célula fecundada adquiere un gradiente diferencial de un extremo al otro. Por donde ha penetrado el espermatozoide hay una mayor concentración de iones calcio que en el otro extremo.
esa polaridad de la célula huevo es muy importante, porque esa polaridad, en el momento que venga la primera división celular, va a determinar que las dos células hijas ya no sean idénticas en su contenido metabólico, en su contenido, en lo que pueda luego generar diferencias más adelante. Es decir, lo que se está estableciendo con ese destello de iones calcio es un eje corporal, ya desde la primera división celular, de tal manera que ahí pues se queda marcado el primer día de nuestra vida, o si dijéramos el primer minuto de nuestra vida, inmediatamente después de la fecundación, pues ya tenemos un eje dorsoventral, o si queremos antero-posterior, establecido. Y de hecho eso se ha comprobado, hay datos muy recientes, por ejemplo hay un trabajo del año 2002, bueno, hay varios de ellos, pero bueno, este quizás es el más espectacular en cuanto a imágenes, porque aquí están viendo, por ejemplo, el producto de la primera división celular, ya tenemos dos células y estamos viendo de distinto color las dos células. ¿Por qué ese distinto color? No porque alguien haya manipulado nada, no, es simplemente porque hay un marcado con unos fluorocromos que determinan o que están detectando una diferencia interna metabólica entre las dos células hijas. Un fluorocromo en verde, otro en rosa, otro en azul, nos están marcando que esas células en su contenido ya no son iguales. Al no ver un contenido idéntico en los metabolitos que hay en esas células, eso va a influir en la parte del programa genético que se va a empezar a expresar en cuanto a su vez esas dos células pasen a volverse a dividir en 4, luego 8, 16, es decir, a medida que transcurre el tiempo y se van dividiendo las células, se va produciendo una especie de mosaico celular en el que cada una de las células no es estrictamente equivalente en sus expresiones genéticas al resto de las células, aun cuando todas ellas tengan la misma información. Esto es un punto importante y muy interesante. Todas las células del individuo humano, desde el cigoto hasta que nos vayamos a morir, los billones de células que tenemos en este momento cuando somos adultos, tienen la misma información genética, la misma identidad genética que tenía el cigoto del que procedemos. Pero en cada célula se está expresando solo una parte de ese programa. Si no, sería un desgaste y un derroche. Si los 21.000 pares de genes estuvieran funcionando siempre, imagínense que saldría de ahí, ¿no? Sabemos que si hay diferenciación celular, si hay células musculares, epiteliales o células del páncreas o células que generan insulina, es porque en cada célula de estas, de especialidades, se están expresando una parte de los genes de todo ese programa. ¿Qué estimula que se expresen unos genes y no el resto? Pues precisamente ese ambiente metabólico diferencial que se está ya creando desde la primera división celular. Conclusión de todo eso. Un embrión evidentemente no es una suma de elementos idénticos, no es un acúmulo de células que todas ellas tienen más o menos no solo el mismo contenido, sino que además estarían expresando o tendrían el mismo significado biológico, sino que cada célula está cumpliendo un papel que sirve además al resto, a todo el conjunto. Pues decimos que un embrión, en el estadio que sea, ya desde el embrión de dos células en adelante, pues realmente es un todo integral, heterogéneo, asimétrico y además con un programa que potencialmente se va a ir desplegando. La fecundación in vitro, antes hemos ido a hablar de la fecundación in vitro, una de las preguntas que le han hecho a Javier, pues realmente no demuestra nada especialmente distinto, es decir, un embrión que proceda de la unión artificial, si se quiere, en el método de un gameto femenino con uno masculino en el frío laboratorio, en una placa de Petri, donde sea, no deja por ello de tener los mismos elementos biológicos y de ser, por lo tanto, un embrión humano. Un embrión tan humano como puede ser un embrión que viniera por fecundación natural. Digamos que el método por el que pueda venir un ser humano a la vida no influye en su naturaleza biológica. Si será tan humano, por supuesto, sí que hay que decir y advertir, quizás esto es una cosa muy colateral, que hoy en día las técnicas de fecundación in vitro y de manipulación, transferencia nuclear y todas otras derivaciones son de un cierto riesgo, porque al alterar el ambiente natural se están condicionando la expresión genética en esas primeras etapas de desarrollo. Puede haber interacciones y de hecho se está comprobando que hay en la población infantil que procede de fecundación in vitro hay más casos de patologías, entrecomillado,
de muy diversos órdenes, algunos tipos de síndromes, incluso cáncer infantil, ya se está viendo, porque ya hay casuística suficiente, que la fecundación in vitro no es tan inocua como nos hacen creer, a pesar de que, bueno, sirva para solucionar los casos de infertilidad en muchas ocasiones. Bueno, este esquema que ven ahí es un esquema quizá un poquito complejo, me quedo para que vean únicamente que eso es un proceso, cómo va pasándose de la célula cigótica al final a un embrión, por ejemplo, cuando ya llegamos al 5.º día aproximadamente, de un centenar de células, que se llama un blastocisto, en el cual hay una oquedad interna y una masita de células, que es lo que llamamos el embrioblasto, que es del que se va a derivar, digamos, en sí mismo el embrión, y hay una capa externa que llamamos trofoblasto, que es una capa protectora de la que se van a derivar la placenta y el cordón umbilical. Pero aparte de eso, fíjense en el esquema de abajo, esa gráfica, la azul y la roja. El azul significa el decaimiento de la expresión de genes que estaban todavía activos en el ovocito, en la célula huevo, en la célula gamética femenina, y la roja significa la aparición ya de la expresión autónoma de genes propios del cigoto, que como ven pues empieza prácticamente a aparecer ya. Esas líneas son, digamos, una medición del ácido ribonucleico mensajero, es decir, la información genética que ya se está generando, y la roja, repito, representa información genética propia del embrión que ya está manifestándose pues prácticamente desde la primera división celular y aumenta conforme vaya pasando el tiempo. Bueno, en cuanto a la embriogénesis, vamos a hablar un poquito de lo que viene después. Tenemos el cigoto, hemos hablado un poco de que el cigoto ya es un embrión de una célula, luego pasará a tener cada vez más células. Vamos a ver un poquito unas ideas sobre el proceso digamos, de lo que ocurre con esos embriones. Vamos a decir con Waddington, que es un genetista que escribió mucho y fundó mucho una gran, digamos, una cátedra importante a mitad del siglo pasado, pues ya Waddington decía eso de que la vida humana es una forma emergente que se desarrolla de forma continua desde sus estadios más tempranos. Fíjense, me quedo en esta definición, me gusta sobre todo por lo que dice que se desarrolla de forma continua, porque a veces es lo que no se tiene claro. A veces parece que no se tiene claro cuándo es un antes y cuándo es un después. Yo repito que en la vida humana el antes son los gametos y el después es lo que ocurre inmediatamente que los gametos se forman, porque ahí ya tenemos esa vida humana establecida. Pero dicho todo eso, una vez que se ha producido el cigoto, ese cigoto, repito, va a empezar a dividirse las células. La fecundación se produce en la parte alta de las trompas de falopio, en el tracto femenino, y va bajando por las trompas de falopio hacia el útero. Y aproximadamente hacia la sexto o séptimo día, pues se va a fijar en la pared del útero. En ese momento, ya cuando llega a ese estadio, ya es un embrión de unas 100 células, es el blastocisto que decíamos antes. El trofoblasto, la capa externa, va a servir precisamente para contactar con el útero, se va a establecer ahí una comunicación con la pared, de tal manera que va a haber un intercambio metabólico ya, y el metabolismo de la madre va a anidar, como digamos técnicamente se conoce este asunto, va a anidar al embrión, lo va a proteger y le va a mantener pues todo el aporte necesario para que siga su camino y siga su desarrollo. Pero repito, lo que hace es cobijarlo, no le aporta información. Muy importante esto, no hay información nueva que se le vaya a aportar, porque la información es desde un principio suficiente. La información que trae el cigoto, que tiene ya el cigoto, es suficiente para el desarrollo del ser humano que ya se haya formado. Y repito, bueno, pues al final todo el problema del desarrollo embrionario y el desarrollo fetal y el desarrollo ya cuando el niño ha nacido y cuando llegamos a adultos y ancianos es a base de divisiones celulares y de mantenimiento de esa información. La identidad genética nos acompaña de por vida. Tan es así que, como muy bien saben, ¿qué se utiliza cuando se quiere identificar un cadáver o cuando hay que hacer unas pruebas de estas de medicina forense, medicina legal? Pues, ¿a qué se recurre? Al ADN. El ADN es algo que tenemos cada uno como propio, es nuestro sello. Es como si dijéramos, como decía mi buen amigo Pablo Gil Loizaga, que todos le recordamos,
es nuestro DNI. Decía, nuestra identidad genética es el DNI de civil, pues el equivalente es el ADN, que es el que tenemos nosotros. Bueno, pues en todas las células del organismo va a haber esa misma información. Esa información está codificada en forma de moléculas de ADN y se va a ir desplegando. Las tres propiedades que caracterizan el desarrollo embrionario desde la primera división en adelante son estas que ven aquí. Se trata de un proceso coordinado y la coordinación se establece gracias al programa genético. En segundo lugar, es un proceso continuo, no hay una discontinuidad. No podemos decir, hay un salto de repente y de una figurita aparece otra cosa muy distinta y eso ya quiere decir que antes no teníamos no sé qué y ahora tenemos otra cosa. No, es que es continuo, es decir, no hay ningún salto cualitativo, en el sentido de que es el mismo individuo que está creciendo y va pasando por una serie de etapas con fenotipos cambiantes. Y por último es la gradualidad, es otra propiedad importante, es decir, efectivamente, gradualmente, poco a poco, se va haciendo cada vez más complejo ese ser, pero el que sea más complejo no nos digamos, da a nosotros ningún criterio para decir, hasta que no adquiere tal grado de complejidad no lo voy a considerar como un ser humano o como un ser vivo, como decía alguien, o no lo voy a considerar como una persona. Es decir, como biólogo, yo digo, es el mismo individuo, el mismo ente biológico, y si a ese ente biológico consideramos que además es perteneciente a la especie humana, pues tendremos que decir que es una persona, que es un ser humano, ¿no? Datos biológicos que deberían de contemplarse, repito, cuando se hacen consideraciones de otro tipo más bien filosófico o jurídico. El desarrollo, entonces, es un proceso genéticamente y autónomamente coordinado, continuo y gradual, con toda la complejidad que queramos, es decir, con toda la complejidad que va apareciendo. No hay ninguna justificación para decir que hasta que no se ha formado, por ejemplo, el sistema nervioso central o hasta que no se ha establecido el cerebro, no vamos a decir que somos un ser humano, porque es que en una etapa anterior estaba todo potencialmente destinado para que surgiera precisamente el cerebro, el sistema nervioso central y el sistema inmunológico y todos los órganos y todas las partes del ser que desde un principio está desplegándose, repito, desde la primera división celular. Y hay una disciplina que es relativamente reciente, de los años 80 para acá, que ha tenido un gran auge en una disciplina, una subárea, si queremos, de la genética, que es la que se llama genética del desarrollo. La genética del desarrollo lo que ha permitido es conocer exactamente cuáles son los genes que están interviniendo en cada una de las etapas de ese progreso continuo, gradual y, por supuesto, coordinado que tiene lugar durante el desarrollo embrionario. Hay unos genes que son muy importantes. Vamos a decir que en el genoma de todas las especies, pero vamos a referirnos a la especie humana especialmente, hay dos grupos, como si dijéramos, por simplificar mucho, que no es tan simple, pero bueno, como si quisiéramos simplificar, hay como dos grupos de genes. Los que llamamos genes reguladores y otros los genes que llamamos estructurales. ¿Qué son los genes reguladores? Pues los genes reguladores son los que dan las órdenes. De tal manera que cuando se dispara la expresión de un gen regulador, lo que está diciendo es a una serie de genes que son los estructurales que se activen. Y al activarse estos genes es cuando aparecen una serie de proteínas que van a diferenciar la célula donde se esté expresando hacia un tipo de ruta de diferenciación. Tú vas a ser célula del sistema nervioso, célula muscular o célula epitelial, ¿no? Es decir, pero para eso, repito, hay unos genes que son los que dictan las órdenes, que son los genes reguladores, se llaman también genes homeóticos, y esos genes, que además son muy universales, se han encontrado en prácticamente todas las especies de mamíferos, están muy conservados, pues son genes que son como los directores de la orquesta, es decir, la orquesta es el director que da las órdenes y los músicos serían como los genes estructurales que obedecen y ponen en marcha la parte de la partitura que le toca a cada uno en el lugar donde está y en el momento de la pieza musical, si se quiere la metáfora, que corresponda. Es decir, ningún gen estructural se dispara antes de que reciba la orden de un gen regulador, ni va a estar funcionando siempre, porque luego siempre vendrá otro gen regulador que diga ya has cumplido, ya puedes silenciarte, y los genes van
activándose y silenciándose a lo largo del desarrollo, según el sitio donde están y según el momento en el que se encuentre el desarrollo. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los primeros genes reguladores que se descubrieron en la embriogénesis humana, que es el gen OCT4, es un gen que da lugar a una proteína que está activo en las primeras fases de desarrollo embrionario, se mantiene activo en el embrioblasto, pero por ejemplo deja de estar activo en el trofoblasto. O sea que ya estamos viendo cómo desde muy al principio del desarrollo embrionario ya hay una diferenciación entre qué tipos de genes funcionan o deben de estar funcionando en las células y cuáles en otras células. Pero luego, merced a investigaciones posteriores, especialmente utilizando los ratones knockout, que nos han hablado Javier antes de los ratones knockout, son unos ratoncitos modificados genéticamente precisamente para ver qué pasa si yo quito un gen o le añado o suspendo que se exprese tal o cual gen, ¿qué ocurre? Bueno, pues a base de investigaciones con genes knockout en ratones transgénicos, en estos tipos de ratones, pues han visto qué genes van activándose y en qué momento del ciclo del desarrollo, en esas primeras etapas, lo hacen. Ahí están viendo OCT4, NANOG, en fin, GP130, es decir, hay una serie de genes que tienen su momento de expresión, porque cuando toca hacerlo, si no se expresan, se colapsa el desarrollo, y si se expresan, sigue adelante. De tal manera que el equilibrio de expresiones genéticas está establecido en ese programa, debe de ser muy preciso. En fin, todo eso nos lleva a plantear que el embrión es una realidad individual cuyas células están íntimamente integradas en un proceso dinámico de desarrollo continuo. Poco a poco, pero de forma continua, el embrión crece y se transforma. Se trata del mismo ser, el mismo ente biológico que se desarrolla, crece y crece en complejidad. La palabra que mejor le cuadra a esto que estamos diciendo, al ente biológico en cada una de sus etapas, sea etapa muy inicial embrionaria, sea fetal o sea ya de adulto, es una palabra que todos conocemos, que es la palabra organismo. El embrión es un organismo vivo, es un organismo el ser humano adulto, y es un organismo el anciano, y es un organismo el feto y el embrión. Organismo, digamos, sería el ente biológico en el momento en el que le toca vivir, que puede ser de mayor o menor complejidad, pero que, repito, transcurre todo ello en continuidad. Por ello, a mí me gusta siempre decir esto, que la vida humana es una vida única, cada vida humana es una vida única, que transcurre sin saltos cualitativos desde la fecundación hasta la muerte. ¿Por qué digo que sin saltos cualitativos? Pues porque es la misma vida. No cambiamos, no hay una cualidad distinta, es la misma vida, ¿no? El embrión y el feto, las primeras etapas de la vida, son biológicamente equiparables al adulto y al anciano. Por ello, al ser el mismo ente biológico, pues debería de ser sujeto de protección jurídica con la misma fuerza, si se quiere, que lo es un adulto. No tiene sentido a las alturas, repito, del siglo XXI. Si estuviéramos en el siglo XIX, donde no se tenía claro todavía qué pasaba, o incluso antes de que se descubrieran las moléculas del ADN, pero cuando ya sabemos que el ente biológico es el mismo desde la fecundación en adelante y que además depende de dos cargas genéticas que se han fundido en un instante determinado, pues ya no tiene sentido diferenciar, darle una calidad y proteger de una manera al ente que no ha nacido y desprotegerlo de alguna manera y proteger sin embargo al individuo después de que ha nacido y ya se ha producido el parto. Hay que revisar una serie de leyes españolas en este sentido. Desgraciadamente tenemos una legislación obsoleta y yo diría que ilegítima, si me permiten la palabra, por lo menos injusta con el embrión. Y a lo mejor es mejor decir injusto que ilegítimo, ¿no? María Dolores Vilacoro me decía muchas veces lo de ilegítimo, pero yo, como no soy de derecho, pues no sé si es correcto. Pero lo cierto es que hay unas leyes, como es la Ley de Reproducción Humana Asistida, que para empezar ya nos habla del preembrión. ¿Pero qué dicen? Se distingue la vida humana en dos etapas, embrionaria, el embrión antes de la anidación y el embrión después de la anidación y hasta la 8ª semana, lo cual no tiene ningún sentido porque es la misma forma de vida, es el mismo ser, se haya producido in vitro o no se haya producido in vitro, el embrión es el mismo, es la misma naturaleza humana.
o la Ley de Investigaciones Biomédicas, que mantiene el término preembrión. Por cierto, en la legislación europea, salvo los británicos, somos los únicos que utilizamos este término, que debería desaparecer de la legislación, porque, repito, ese término para lo único que está sirviendo es para parecer que estamos hablando de otra cosa que además se puede utilizar, es decir, para desproteger, en el fondo, a esa etapa inicial de la vida, el embrión producido in vitro, producto de una manipulación, y que como lo tengo ahí, pues puedo hacer con él, pues aparentemente podría hacer con él, éticamente no, pues lo que me parezca. Puedo seleccionar, puedo utilizarlo para investigación, o puedo simplemente eliminarlo, congelarlo o hacerlo. En fin, esa terminología de preembrión está únicamente en las leyes, precisamente para justificar o para decir que es una cosa que se puede manipular. Y también, por supuesto, en la ley del año 2010, en lo que atañe, o sea, la ley de educación sobre la interrupción voluntaria del embarazo, la ley del aborto, para entendernos, o para ser más consecuentes, la ley AIDO, que realmente pues lo que hace es desproteger totalmente al embrión hasta la 14ª semana, puesto que hay barra libre, ¿no? Es decir, el derecho a decidir sobre qué hago con el embarazo por lo menos hasta la 14ª semana. Razón por la cual, bueno, pues el anteproyecto que está por ahí en ciernes del partido en el gobierno actual, por lo menos en eso creemos que va a contribuir a mejorar la situación. Y eso lo hace en base a una sentencia además del Tribunal Constitucional. Yo no quiero hablar mucho de política porque no me gusta, no es mi campo, pero bueno, al menos se debe de tener en cuenta lo que dijo la Constitución sobre la necesidad de proteger al nasciturus, al no nacido, durante las primeras etapas de la vida humana, que es el gran ignorado y el gran desconocido, basándose en todas esas utopías que decíamos antes de desconocimiento de lo que realmente representa el embrión. Bueno, para terminar, pues simplemente volver a ratificar que cada ente, desde la fecundación, es un todo que compendia en un conjunto estructural, funcional, único e individual, el ser vivo que vive su vida en el momento en el que esté. Desde el cigoto ya hay una vida, pues en cada etapa va surgiendo una serie de caracteres que se van añadiendo partiendo de una información que potencialmente va a irse desplegando con ese programa que hemos dicho. Ese ente es lo que decíamos organismo. Por cierto, la palabra organismo, si uno la busca también en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es muy interesante porque dice que un organismo es un ser viviente. Fíjense, además, ser viviente. Lo digo porque lo de ser a veces, cuando se habla de que es una vida, alguien decía por ahí que el embrión es un ser vivo, sí, pero no es un ser humano. Por ejemplo, decía, bueno, ser vivo, ser humano, ser viviente, es un individuo humano, punto, de la especie humana, desde la fecundación, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Un ser viviente de la especie humana, eso es lo que es un embrión y un cigoto. Pero además es que, fíjense lo que decía antes, de que cada parte es necesaria para el conjunto, para el resto del embrión, es decir, no es un cúmulo de células, porque si yo separo una célula, sobre todo a partir de determinados momentos, esa célula ya es incapaz de funcionar por sí misma ni dar nada. Sin embargo, cada célula tiene un papel biológico con respecto al resto del embrión. Igual que ocurre en el aspecto espacial, una célula al resto materialmente del embrión, podríamos hablar del aspecto temporal. Hay células que están trabajando para el futuro del desarrollo del embrión. Por ejemplo, es muy interesante constatar que las globinas, las moléculas transportadoras del oxígeno, pues en el ser humano y en los mamíferos en general, las globinas se van cambiando, es decir, no son los mismos tipos de globinas, ni son los mismos genes que generan esas proteínas las que hay en la etapa embrionaria, de las que va a haber en la etapa fetal, de las que va a haber en la etapa adulta. En un embrión de pocas semanas, pues tenemos, por ejemplo, la globina épsilon, que esa no aparece luego después, y luego aparece la gamma, que desaparece poco después también en la etapa fetal, y sin embargo luego pues, aparecen las globinas alfa y la globina beta, que son las que tenemos en la sangre los adultos. Es decir, pero esas globinas iniciales están trabajando porque fisiológicamente es necesario, de acuerdo con el ambiente osmótico interior de las células del organismo. En un momento determinado hace falta
un tipo de globina que no es exactamente la misma a lo largo del desarrollo. Por eso, toda expresión genética tiene sentido en el conjunto espacial del embrión y también en la proyección temporal a lo largo del tiempo de ese embrión. Igual que no es lo mismo la dentición del bebé, mejor dicho, los bebés nacen sin dentición, luego desarrollan la dentición que llamamos de leche y luego meten al adulto. ¿Qué pasa? Pues que eso son fases, expresiones genéticas paulatinas que tienen que cumplir un programa, o sea, que están ya establecidas en ese programa de desarrollo, de tal manera que cada uno de ellos trabaja para el futuro individuo. Bueno, pues finalmente, pues decir que al final todo el embrión tiene sentido en su conjunto espacio-temporal. Un embrión no es un simple conglomerado, o como le quieran llamar, amasijo a veces, o cúmulo de células, sino que es algo mucho, mucho más complejo. Y simplemente ya con eso termino, y tras todo lo dicho, pues lo único que me gustaría es invocar al sentido común y de alguna manera pedir que se tengan en cuenta los datos de la ciencia, que desgraciadamente, pues repito, a pesar de que las evidencias van siendo cada vez más detalladas y hay evidencia apabullante en el sentido de que yo les estoy diciendo, que no sigamos utilizando datos del siglo XIX o del siglo XX, o ignorancias, mejor dicho, de principios del siglo XX o del siglo XIX, sino los datos actuales que nos están dando a conocer todo un proceso maravilloso de desarrollo coordinado, gradual, paulatinamente cada vez más complejo, hacia una mayor complejidad, y que se conoce ya a todos los niveles, genético, molecular, fisiológico, morfológico, y por lo tanto ya sobre el significado del embrión no debe de caber ninguna duda. De modo que extendamos y apliquemos estos conocimientos para que se establezcan normas jurídicas y conceptos filosóficos y antropológicos que tengan en cuenta que la dignidad del ser humano es extensible al ser humano en esos primeros estadios de su desarrollo, al ser humano desde el cigoto en adelante. La vida humana debe ser respetada y ser, digamos, considerada digna, con la misma dignidad, desde el principio hasta el final, porque el ser humano es un fin en sí mismo y no un medio que se puede utilizar o se puede calificar o descalificar de acuerdo con unas características de carácter de tipo morfológico o por unas propiedades que a veces se tratan de aplicar. No debe tratarse como un objeto, como un producto, sino como el ser más digno de la naturaleza. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Nicolás, por esta clase magistral acerca del estatuto biológico y ontológico del embrión humano, que sienta las bases necesarias e indispensables para cualquier reflexión posterior desde la filosofía del hombre, desde el derecho, incluso desde la teología, la consideración del embrión humano. Creo que lo has plasmado muy bien en tu ponencia y al final has hecho alguna consideración al respecto, como si no consideramos al embrión, no partimos de la realidad biológica como la que es, si no respetamos esa entidad que está ahí biológicamente dada, todo lo que hagamos posteriormente es o arbitrario o conveniente o ideología, pero no es lo propio de ese ser que tenemos delante, ¿no? Es la base para cualquier bioética que respete la vida humana. Yo tengo un par de preguntas, pero antes voy a dar la posibilidad de abrir un pequeño... Sí, lo primero felicitarles por la exposición. Muchas gracias. Magnífica. Gracias. Y luego simplemente un par de comentarios sobre los que me gustaría que hiciera, pues hago más de hincapié, ¿no? El primero es sobre el fenómeno de la generación, al que se ha referido usted como un accidente. Y yo pienso que es más que un accidente, ¿no? A nivel antropológico, filosófico, pues es más que eso, ¿no? Y a nivel biológico yo estoy convencido de que también, ¿no? Pues se podría decir algo más sobre ello, ¿no? Y luego el segundo punto es que no me ha parecido que haya mencionado el tema de la epigenesis, que me parece realmente muy interesante y sobre el que podría haber hecho algún comentario, ¿no? Nada más estas dos cosas. Gracias. Bueno, respecto a la gemelación,
por supuesto, vamos a ver, yo les recomendaría a todos, y a mí el primero, a mí me sorprendió mucho un libro del doctor Gonzalo Herranz, se publicó el año pasado, sobre la ficción que hay montada en torno a la gemelación. La gemelación es algo del que todo el mundo habla, y en bioética todo el mundo da por hecho de que se puede producir un gemelo prácticamente hasta la anidación. Incluso yo he oído decir en alguna ocasión que más adelante, y sin embargo no hay evidencias científicas de cuándo se produce la gemelación. El doctor Gonzalo Herranz, que ha hecho un exhaustivo estudio bibliográfico y de temas de carácter experimental, llega a la conclusión de que la gemelación es algo que puede ocurrir muy al principio, prácticamente nada más terminar, si no en conexión con el propio proceso de la propia fecundación. Es decir, en la primera división de segmentación, cuando se separan las dos células, la célula cigótica, se separan dos células, si esas dos células siguen juntas, tendremos prácticamente en el 99% de los casos un solo embrión, pero si se separan, podríamos ya tener los dos embriones. Y al ser muy inicial, pues realmente lo que estamos es resolviendo un problema también bioético, es decir, porque todo el concepto de la individualidad y de la unicidad que se exigía, como un tema también muy tradicional y muy clásico en bioética, sobre que tendría que ser seguro que fuera único para poder decir que es un ser humano, por ejemplo, esto se ha manejado muchísimo, pues realmente está en entredicho, y en mi opinión, después de leer el libro del doctor Herranz, pues creo que sí, que habría que reconsiderar todo ese tema. La gemelación, efectivamente, sí se puede considerar es un accidente en el sentido, hombre, estrictamente material, biológico. Es decir, es un accidente que ocurre 1 en 3000 veces. Sea antes o sea después, cada embrión, de un embrión van a surgir un solo individuo en 2.999 casos, y solamente en uno podrá venir esa subdivisión para dar lugar a dos individuos que son genéticamente idénticos, puesto que proceden de un solo cigoto. Si estamos hablando de gemelos monocigóticos, no de dicigóticos, que eso ya sería otra cosa, ¿no? No sé si con esto contesto, pero vamos. La siguiente cuestión, que es la de la epigénesis. Vamos a ver, la epigénesis es todo aquello que supone, sobre la marcha del desarrollo, variaciones en la expresión de los genes de ese programa. Es decir, el programa ya está establecido y el programa es suficiente. En el programa ya está establecido si va a ser del grupo sanguíneo A, B, 0, o si va a ser varón o si va a ser mujer, porque ahí está el cromosoma X, el Y o lo que sea. Es decir, lo que pasa es que luego, conforme va desplegándose ese programa por influencias externas, ahí ya sí que puede haber una influencia metabólica del ambiente, incluso materno, ¿no? Antes decíamos, el ambiente artificial del laboratorio en la fecundación in vitro determina cambios en la expresión. Esos son cambios epigenéticos, es decir, son modificaciones no en los genes en sí mismos, no en el programa, sí en la capacidad de expresión de los genes de ese programa. Es decir, puede haber factores externos que hagan que lo que ya hay se exprese más, se exprese menos o incluso no se llegue a expresar. Yo siempre explico el caso de lo que ocurrió en los años 60 con la talidomida, con esa droga que se puso de moda en Centro Europa, llegó a España también, con la cual las mujeres, para evitar los dolores del embarazo, pues se les recomendaba una determinada droga, que era esta talidomida, y que lo que hacía era un efecto epigenético bestial, en el sentido de alterar el desarrollo y cortar de raíz pues la expresión de muchos genes, y había pues luego nacían niños sin brazos, sin piernas, con unas focomelias terribles. Sencillamente, ¿se había alterado el programa genético? No. Lo que se había alterado era el programa de expresión genética, por una influencia externa. Razón por la cual, pues esto es obvio y todos los ginecólogos lo saben y lo dicen, a las madres les dicen no fumes, no bebas, no tomes drogas. Durante el periodo del embarazo ahí debe haber un equilibrio estricto y muy delicado para que precisamente el programa de expresiones genéticas del bebé, o sea, del feto, del embrión, desde el principio se pueda desarrollar de una manera satisfactoria, pero de acuerdo con su propio programa. Al que luego sí se pueden ir incorporando modificaciones que darán mayor nivel o menor nivel de expresión en algunos sentidos, o incluso pueden llegar a alterar. Muchas malformaciones congénitas de las que aparecen pues son debidas a
a una interacción, a una interferencia con el programa de expresión que, siendo normal, siendo genéticamente normal el bebé, pues por algún factor externo se ha alterado y epigenéticamente aparece esa alteración. Pero bueno, sí que hay que tener en cuenta eso, sobre todo para que el equilibrio sea adecuado. ¿Hay alguna pregunta más? Procuraré ser más breve yo en las contestaciones, porque si no les corto a ustedes, ¿no? Como parece ser que en la primera división celular del cigoto, ya las dos células que aparecen son diferentes por virtud de los canales que permiten el paso de calcio, etcétera, de iones calcio, si después realmente se da generación y por tanto se separan y se desarrollan cada uno independientemente, entre comillas, pero entonces se logra inmediatamente otra vez las condiciones primitivas en ese citoplasma para cada uno de ellas. Sí, una cosa es que cada una tenga una misión, si eso va a seguir siendo un embrión único, y otra cosa es que no tenga cada una capacidad, lo que se llama totipotencia o pluripotencia, dependiendo. Se va perdiendo. La totipotencia realmente quien la tiene es el cigoto. El cigoto es la única célula que va a dar lugar a un individuo completo, adulto, y en todo caso, muy incipientemente, a lo mejor en esa primera división, la desgamentación con dos células, o a lo mejor cuando ya tenemos tres, porque una de las dos se divide antes que la otra, y entonces hay un momento en que en vez de haber 4 hay 3 células. Las dos células que proceden de la que más iones calcio tiene son pluripotentes, en el sentido de que cada una de ellas pues, es capaz de generar prácticamente todo, ¿no? Pero a partir de ese momento ya prácticamente se pierde la pluripotencia, o se pierde la totipotencia, y la pluripotencia también se va reduciendo, y llega un momento en que ya el embrión deja de poderse subdividir con éxito, de que cada parte que se haya subdividido dé lugar a nada nuevo, ¿no? A un ser distinto. Ese es precisamente el tema por el que decimos que no se trata de un cúmulo, sino que es un complejo heterogéneo de células que cada una tiene, es como una especie de mosaico, que cada una tiene que cumplir su misión respecto al conjunto. Otra cuestión, muchas gracias. Otra cuestión es lo siguiente. Efectivamente, la información genética que tiene cada uno es específica por todas las razones que nos han expuesto, pero parece ser que no se da la importancia suficiente a todos los factores que se necesitan para el desarrollo de ese programa. Porque realmente sí, se necesita esa información, pero se necesitan muchas más cosas. Sí. Es decir, hay otros agentes que intervienen para que ese desarrollo llegue a su fin. Y parece que eso no tiene importancia. Y yo creo que sí que la tiene. Y después otra cosa que quería preguntar, ¿en qué se basan las teorías estas que se mantienen por ahí para decir que hasta determinado punto, hasta que no hay células nerviosas, efectivamente, pues cómo consideramos que se trata de una persona humana, que si no puede ser eso también un poco paralelo a la evolución humana en general, que no hay un límite determinado, sino que es una continuidad, pero que llega un momento que antes no se puede considerar un ser humano y después sí se puede considerar un ser humano. ¿Cómo establecemos ese límite en el desarrollo humano, aunque la dotación genética ya es humana desde el principio, por supuesto? Sí. Te contesto primero a esta segunda pregunta. Bueno, me alegra mucho porque además Asunción Zurita fue compañera mía de curso. Estudiamos biología hace unos cuantos años juntos en la Complutense. Y me alegra mucho tus preguntas. Bueno, la cuestión de esta última cuestión, ¿no? Es decir, hombre, eso son teorías, y son teorías no basadas en la realidad biológica. Yo precisamente lo que he tratado es de aportar los datos biológicos que hay que tener en cuenta, haciendo mucho énfasis en el programa genético. A lo mejor me he pasado, y tienes toda razón en la primera parte de tu pregunta, que hay más factores, sin duda que los hay. La interacción con el medio es el que está dando el cobijo a ese embrión, necesita metabolitos y aporte hormonal y aporte de determinados factores metabólicos para que se vayan expresando adecuadamente los genes pero es autónomo en el sentido de que la mejor prueba de ello
es que nosotros vemos desarrollarse el embrión en el laboratorio. Desde hace 40 años, cuando se establecen las tecnologías de la fecundación in vitro y somos capaces de producir un cigoto en el laboratorio, y le vemos que empieza a dividirse, que empieza a desarrollarse y que transcurre durante una serie de horas y días hasta llegar a formar el blastocisto. Todo eso lo hace sin factores externos, más que el frío ambiente y los 37 grados en el que se le está desarrollando. Luego ya, si no se le va a implantar, efectivamente ya no va a poder progresar. Pero el ambiente materno va a ser necesario para esa nutrición, por eso se establece, en fin, el amnios protector, ¿no? el cordón umbilical, que además va a mantener un fluido y para eliminar los detritus que también vayan generándose. Eso sí que es necesario, pero la información en lo que es la morfogénesis, lo que es la histogénesis, la morfogénesis depende exclusivamente de la expresión de los genes del propio embrión. Y en cuanto a las teorías, pues yo las teorías de eso habría que preguntarse a quienes las han establecido, es decir, a lo mejor Elena nos puede dar seguro muchas ideas. Es que son teorías, desgraciadamente son teorías filosóficas, no están basadas en la ciencia. Son teorías que sostienen, por ejemplo, que se es persona cuando se piensa y se decide libremente, y hasta ese momento no se es persona. Por lo tanto, dicen, empezaríamos a existir como personas en el momento en el que se dan las bases biológicas neuronales para poder realizar actos conscientes. Esa es la teoría, por ejemplo, de Peter Singer, que está a su vez basada en el empirismo inglés, idealismo, etcétera. Es decir, vienen desde antiguo, pero tienen, a mi modo de ver, son teorías erróneas, pero no tienen en realidad un fundamento científico en esa continuidad, ¿no? Por la que, y esto, si existe el cerebro es porque anteriormente ha habido un proceso de mielinización, porque anteriormente ha habido unas células que lo han preparado, es decir, esa continuidad es inevitable encontrársela, ¿no? De todas maneras hay cantidad de hipótesis, aparte de esta de Peter Singer, que es quizás la más, pero hay quien piensa que hasta que no se tiene sentido común no se es persona. Yo alguna vez en alguna clase, jocosamente, un alumno me preguntó esto, me dijo eso, hasta que no se tiene sentido común, hasta que no se tiene conocimiento y tal. Digo, entonces tú me parece que todavía andas un poco crudo. Pero bueno, esto es aparte, es una anécdota. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la ponencia. Me parece que la genética es apasionante. Gracias. Pero no es nada de ella. En nombre de la genética. Mi pregunta a lo mejor, no sé si es lógica o no lo sé. La cuestión es, igual que se puede modificar o alterar la expresión de los genes mediante elementos externos, por vía biológica, digamos, se puede hacer lo mismo con aspectos psicológicos. O sea, por ejemplo, se dice que a las madres embarazadas, a las mujeres embarazadas, pues que hablen a los niños, o que les pongan música. Que les pongan música, claro, a eso me refiero. ¿Eso realmente puede alterar o cambiar la manifestación de la expresión de esos genes? ¿O habría que investigar? Es magia eso. No te puedo yo decir nada de eso porque no tengo ni idea. O sea, sinceramente, para empezar me extraña, ¿no? Es decir, todo lo que sea un ambiente natural, normal y el más, digamos, equilibrado posible es bueno para el desarrollo. Un sobresalto, un accidente de tráfico que puede tener una mujer embarazada, sabemos que puede conducir pues, a un aborto espontáneo, por ejemplo, ¿no? Es decir, el proceso del desarrollo embrionario fetal tiene que ser lo más equilibrado posible. Si en ese equilibrio contribuye algo, no sé, la música o cualquier otra, pues yo no lo sé, pero ya me extrañaría, Yo me extrañaría mucho, sencillamente no lo encuentro una lógica, Claro, yo una vez he escuchado esto, tampoco le encuentro la lógica. Sí. Por eso lo he preguntado. O sea, yo creo que todo lo que tenga que ver con lo que va a ser luego la personalidad, o sea, el desarrollo de lo que es la psique, la psiquis de cada persona, eso no tiene nada que ver con el desarrollo embrionario fetal. Eso es a partir de cuando ya el niño nace y empieza a relacionarse con el medio. Y son esas influencias externas del medio ambiente en el que se cría,
el ambiente familiar, en la educación que recibe, el colegio y todo eso, lo que va a ir labrando su personalidad. Por eso muchas veces, y en esto pues, recordará el doctor por ahí, ¿no?, que alguna vez hemos hablado de estas cosas con relación, por ejemplo, a la homosexualidad. Cuando se dice que los niños homosexuales se nace como homosexuales, no, ni la homosexualidad, ni el alcoholismo, ni la drogadicción, todo eso no son más que hábitos adquiridos. No se nace así, se adquiere como resultado de unas influencias externas. Pero ya estamos hablando de influencias externas durante una etapa en la cual ya se está creando, digamos, la personalidad del cerebro, lo que está desarrollándose como persona el individuo, ¿no? Es decir, pero no tiene que ver ya con la parte biológica, que es la que al 100% se está creando, se está generando durante la gestación. Yo dudo mucho que en la gestación podamos influir psicológicamente en el bebé. Me extrañaría, ¿no? No sé. Gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas, pero creo que es ya hora de ir terminando, ¿verdad, Paco? Bien. Pues sin más, agradecerles a todos su atención, al profesor Jouves su presencia y convocarles para mañana a las 10 de la mañana, que retomamos las conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.